Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo está? Ya estamos listos. Ok. Vamos a dejar que algunos de sus compañeros logren entrar. Bien, buenos días a todos.
Creo que ya la mayoría ya está dentro y bueno, vamos a continuar ahora con con un nuevo tema. Sí, gracias Valeria. Valeria creo que fue. Hay que poner su asistencia eh, quiero ver. Hay que poner la asistencia, sí. Acaba de preguntar. Déjeme ver, esa si estaba. Ok, quiero ver. Alguien preguntó que si estaban las guías para sacarlas en físico. Sí, vea. Las de esta semana, sí, las de la próxima semana aún, aún no. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible para que, sí, de esta semana sí. Le voy a compartir rapidito por el momento, solamente les es más fácil verla denme un momento, por favor. Ajá. Ahorita voy a compartir algo antes de entrar a la jornada, a la clase, ¿sí? Bien, quiero ver es esto. Bien, sí, ya miran mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vean. De hecho, yo todas las semanas he estado subiendo, las últimas 3 semanas, si no me equivoco, he estado subiendo todas las guías, ¿sí? Al menos, bueno, no estoy seguro si la guía completa o el enlace están aquí. Les mencioné la semana pasada, si no me equivoco, que, bueno, el niño era creo que de edad, ajá, que en foros, ¿sí? En los foros, si tenían alguna duda en relación a eso, que vinieran a la parte de los foros. Por el momento lo he estado poniendo en foros, ¿sí? En en la plataforma del colegio, si no me equivoco, lo he estado subiendo a la parte de enlaces, pero va a haber un cambio en eso. Para que le salga más fácil, se va a estar poniendo en un solo lugar. Siempre dentro de la materia, ¿verdad? Pero yo en su momento les voy a explicar cómo pueden entrar, a qué iconos deben ir accediendo para que les salga mucho más fácil. Pero vean, en esta semana la jornada del 15 al 19 está aquí, en este enlace. Luego en la semana, quiero ver, esto creo que era una semana también. Esta era una presentación, perdón. Y la semana del 22 al 26, es decir, esta semana está en este enlace, ¿sí? Entonces, sí, lo que es el enlace, ¿de acuerdo? El enlace es el que he compartido, ¿sí? Es porque preguntó uno de los niños, preguntó en relación a la guía, ¿ya? Entonces, sí está, por el momento, como le repito, lo he estado subiendo en los foros. Entonces, para que lo puedan buscar ahí, la puedan descargar, ¿de acuerdo? ¿Otra pregunta más en relación a ella? Acabo de llegar, profe. ¿De qué estaba hablando? Pues fíjese que por el momento solo estaba, ¿cómo decirles? Estaba hablando un poco acerca de que las guías que se mencionan están en una carpeta de Drive, y en esta carpeta de Drive ustedes pueden entrar y descargar las guías para poderlas imprimir, ¿sí? Y todas las semanas yo las he estado subiendo
Los enlaces los he estado poniendo en la plataforma de Santillana y los he estado poniendo en la plataforma del colegio. Solo que en la plataforma del colegio los he estado poniendo en un icono que se llama enlaces, ¿sí? Pero eso va a cambiar. Entonces, por el momento no les voy a explicar de la plataforma del colegio, pero sí de la plataforma de Santillana para que puedan entrar. Muy bien. Voy a compartir ahora mi pantalla para la presentación de esta jornada. Bueno, vamos a entrar a un nuevo déjeme ver. No me aparece la parte de la. Bueno, vamos a ver. El contenido al que vamos es relacionado a las magnitudes y propiedades físicas. ¿Sí? Las preguntas diagnósticas es, primero, ¿alguien me puede ayudar diciéndome qué es magnitud? Un espacio que usa un objeto. ¿Perdón? El espacio que usa un objeto. Se puede relacionar con el espacio de un objeto. Propiedad de los cuerpos que puede ser medido. También, profe, se puede definir como el peso o el tamaño que se puede medir de un objeto. Ok, muy bien. Aquello que se puede medir. Muy bien, muy bien. Esa sería una, una magnitud. Siempre que se obtenga una cantidad, ¿verdad? Es una magnitud. Muy bien. Entonces las magnitudes pueden dividirse por su actividad o por su naturaleza. ¿Sí? Por su actividad tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo. ¿Sí? Esas serían las magnitudes fundamentales. Como por ejemplo, ahora, el metro patrón. El metro patrón es la unidad de longitud y se define como la longitud del camino recorrido por la luz en el vacío de 1 entre 299.792.458 de segundo. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío es casi 300.000 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, a ello es que se define la velocidad, el metro patrón. Vean, ¿qué tiene que ver la velocidad recorrida de la luz con el metro patrón? Que esto no va a variar. ¿Sí? Y entonces, en esa misma distancia se está llevando a cabo esta velocidad, esta cantidad, ¿sí? Y esto no va a variar en ninguna parte. Entonces, cada vez que miremos un metro, estamos viendo esta relación, ¿de acuerdo? ¿Cómo explicarles? Es un poco complicado, pero es algo así como cada vez que nosotros vamos abriendo el chorro, ¿sí? Si nosotros vamos calculando el tiempo, en ese tiempo, dependiendo la longitud de la abertura del chorro, nosotros podemos ir viendo en cuánto tiempo se va llenando, ¿sí? Entonces, algo muy parecido, y eso no va a variar en ninguna parte del mundo. Siempre va a tener esta. Entonces, la definición de metro es esta, ¿de acuerdo? Y no va a variar. En el kilogramo,
que es una medida de la masa. El kilogramo corresponde en realidad a un objeto de platino e iridio y se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Contarles que hace como 4 años, este kilogramo patrón fue cambiado, ¿sí? Porque observaron que ya con el tiempo había adquirido como cierta reacción con el ambiente, y eso que estaba muy bien protegido. Entonces, lo cambiaron por uno nuevo, que es ahora el mismo equivalente al kilogramo patrón. ¿Sí? Ahora, el segundo es la unidad de tiempo que se define como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación, que corresponde entre 2 niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133, cuando este está en un reposo a una temperatura de 0 Kelvin. ¿Quién me puede explicar lo del segundo? Alguien que quiera dar su opinión acerca del segundo. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió qué es un metro, qué es un kilogramo y qué es un segundo? Sí, profesor. ¿Sí se comprendió? Más o menos. Más o menos, profesor. No se preocupen. Pasó el camión de basura y no lo pude escuchar. Ok, no se preocupen. Lo único que yo quiero que ustedes observen es de que es una cantidad, ¿sí? No, profe, si entendí solo que me quedé en la luna. Claro, claro. Y es perfectamente aceptado, ¿sí? Porque estas son, ¿cómo decirles? Son actividades a las que se dedican físicos sumamente reconocidos, pero esto lo hacen en común acuerdo todos estos científicos, ¿sí? Entonces, el hecho de que no cambie, los obliga a que ellos también inventen algún tipo de ¿cómo decirles? De investigaciones, y a partir de todas estas investigaciones, ellos definen entre muchos, ¿ya? Entonces, no es necesario de que lo comprendan, ¿ya? Lo que sí es importante que comprendan es que existen estas formas de medición y a esto se le llaman magnitudes, ¿de acuerdo? Les he puesto las 3 más sencillas. ¿Se imaginan las otras que son un tanto más complejas? Vamos a continuar para ir viendo otras cosas, ¿sí? Entonces, esto en definitiva no es necesario ni siquiera que por el momento se lo aprendan, ¿ya? Pero que sí que logren relacionar de que estas magnitudes se llaman fundamentales porque son las que van a ser básicas en todo el resto de estudio que tengamos. Bien, las magnitudes son las siguientes, las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Se representan con los diferentes símbolos. R, ¿sí? R va a representar longitud para ciertas mediciones, ¿ya? También la letra X
puede representar la longitud. Y la L, esa es la que más puede tener símbolos que representen la longitud. ¿De acuerdo? La masa siempre va a ser con una M, el tiempo con una letra T, la corriente eléctrica puede ser en cualquiera de estas dos letras I, mayúscula o minúscula, dependiendo algunos ejercicios. Creo que nosotros no miramos en ejercicios con corriente eléctrica, pero sí lo van a abordar en 9º grado, y entonces es importante que cualquiera de estas dos puedan utilizar. La temperatura, ¿sí? Una T, regularmente en algunas escalas lleva como una pequeña, un pequeño cero ahí que está indicando temperatura, ¿ya? En este caso no, y voy a explicar posteriormente por qué. Cantidad de sustancia, N, que es mol, e intensidad luminosa, que es L también, que es candela. Muy bien. Ahora, si ustedes notan, está el nombre de la unidad que lo representa, pero esta unidad también tiene un metro, es decir, todas las magnitudes van a estar representadas también por unidades, ¿de acuerdo? Las magnitudes van a tener sus símbolos y las unidades también van a tener sus símbolos. En otro momento vamos a ver las unidades del sistema internacional y algunos otros sistemas que también existen para el estudio, ¿de acuerdo? Bien. Dígame, José Rigoberto. Sí. Profe, ¿y cuál es el símbolo del tiempo? Que no lo veo bien. Ah, muy bien, es la T. Esta es una T minúscula. Ah, ok, gracias. La de la longitud, la primera es una L. Es una L, correcto. Es una L, una X y una R. Sí, aquí como... la verdad de que del libro de donde lo saqué estaba pequeño y las otras... y en las otras igual no estaba exactamente como yo lo quería aquí, pero se mira un poquito mejor en la guía, ¿sí? Esta, como he tenido que ampliarla, se mira mejor en realidad en la guía. Bien. Vean entonces, todas las magnitudes son medidas con sus respectivas unidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos longitud, lo primero que se nos tiene que venir a la mente son metros, ¿sí? Cuando son las fundamentales, van a ser en metros. La masa, cuando sea, ¿cómo se llama? Cuando se tome únicamente la masa, será en kilogramos. El tiempo siempre va a ser para segundos. La corriente eléctrica va a ser en amperios. La temperatura termodinámica será en Kelvin. La cantidad de sustancia en moles y la intensidad lumínica en candelas. ¿Sí? Entonces, es válido decir centímetros, es válido decir, quiero ver, están centímetros, están milímetros, sí, pero ellos no van a pertenecer a este sistema. Quiero que comprendan que posteriormente vamos a ver los tipos de sistemas. Por el momento, lo regular que vamos a estar utilizando van a ser las unidades del sistema internacional. Dígame, Marcela. Entonces, profesor, ahorita solo nos están mostrando lo de las magnitudes que tienen sus unidades del SIM, Correcto, ¿verdad? correcto. Y esta, Perdón, Marcela. y estas unidades y magnitudes las vamos a usar así en la evaluación de la otra semana. Sí. Sí.
Y le vamos a usar para crear operaciones o algo más. Sí, 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 sí. Vamos a utilizar algunas de estas, ¿cómo se llama? Unidades para realizar algunos ejercicios. Sí. Entonces solo el metro es una unidad del sistema internacional. No, el metro es la unidad del sistema internacional que representa la magnitud de la longitud. ¿Sí? El segundo es la unidad del sistema internacional que representa el tiempo. El mol es la, ¿cómo decirle? El mol Cantidad de es, sustancia. correcto, es Unidad la del unidad sistema internacional que internacional. representa la magnitud de la cantidad de la sustancia. Perfecto. ¿Sí? Se ha comprendido perfectamente entonces. Bien, ahora, fíjense que dentro de las diferentes magnitudes que estamos mencionando, una de las características es que tienen un instrumento de medida. ¿Sí? Bien, las magnitudes fundamentales regularmente se tiene un instrumento para poderlos medir y de ahí obtener un resultado. Por ejemplo, la longitud se puede medir con el metro. Hay un instrumento, ¿sí?, que nos va a estar midiendo la longitud. La corriente eléctrica, existe un amperímetro que va a estar midiéndolo. Sí, la masa va a existir las diferencias. ¿Cómo se llama esto? Báscula. Báscula, sí, Báscula. perfecto. Las básculas van a servir para medirnos la masa. Ahora bien, hay, ¿cómo explicarles? Hay un tipo de básculas que ya lo que nos va a medir es el peso, pero el peso ya es otro tipo de medida que ya vamos a llegar a ese punto. Quiero ver, para la intensidad lumínica existen unos aparatos que se llaman luxómetros, ¿sí? Y ellos miden tantos luxes o luxos, no recuerdo bien. Y esa es la intensidad con la que va a entrar, por ejemplo, en un invernadero. ¿Cómo se llama, profe? Luxómetro. ¿Sí? Ahora, ¿quién me dice qué es cantidad de materia y cómo se llamará esto? No sé, Sí, sinceramente. no se preocupen. Fíjense que esto lo utilizan mucho los químicos y hay algo que se llama espectrofotómetro de masas. Y lo que va midiendo es como la cantidad de materia por elementos químicos que pueden estar contenidos en alguna sustancia. Esto regularmente es utilizado únicamente por químicos que son especialistas en físico-química, ¿sí? Y algunos otros laboratorios que también hacen uso de este tipo de instrumentos. Pero nosotros no. ¿Cómo se llama esto? Cronómetro. Cronómetro, ¿sí? Vean, en lo que hemos visto en esta parte de acá, cada magnitud tiene su propio instrumento, ¿verdad? Nos comimos alguno. Si eran 7, ¿cuál nos hemos comido? ¿Quién me ayuda? Como dijo el profe, es que no le oí bien. Ok, Pues un carro. perfecto. Son 7 magnitudes fundamentales y aquí únicamente tenemos 6 instrumentos. ¿Cuál nos hace falta? Temperatura. La temperatura, Ajá. correcto. Falta el Pero termómetro. lo tenemos aquí. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahora vean, también aquí,
algo muy importante que nosotros debemos de ver en la parte de las magnitudes es que existen escalas, ¿sí? Escalas de medición, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la escala Fahrenheit, tenemos la escala Celsius, bueno, de nuevo Fahrenheit y Celsius. Lo que significa esto es que son equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el 75 Celsius. El 75 Celsius, si lo tomamos en este sentido, sería más o menos por acá. ¿De acuerdo? Entonces, podemos estar mencionando dos unidades diferentes, pero tendríamos que hacer una conversión para poder obtener el dato de a cuánto equivale, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, en centímetros, ¿de acuerdo? Aquí son centímetros. Y aquí, quiero ver, son decímetros, ¿sí? Entonces, tenemos centímetros y decímetros. Entonces, lo que estamos diciendo es que la misma medida puede estar representada en dos unidades diferentes. ¿De acuerdo? A ello le vamos a llamar escalas de medición. Pueden existir, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, esto ustedes ya lo saben perfectamente. ¿A cuántos centímetros equivale un metro? 100. A 100 100. centímetros. A 100 centímetros, ¿sí? Y si yo digo un metro, no, si yo digo 2 metros, ¿cuántos centímetros son? 200. 200. Perfecto, 200. Ok. Y si yo les digo, ¿cuántos milímetros tiene un metro? 1000. 1000. 1000 milímetros. Entonces, si yo les digo 100 centímetros, 1000 milímetros y un metro, son longitudes diferentes. No. No. equivalente. No son longitudes diferentes. ¿Qué es lo que cambia? El valor. Por ejemplo. El valor nomás. A ese Supongo. valor se le llama escala de medida, ¿de acuerdo? Que también tiene que ver con lo que mencionábamos antes de unidad de medida, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? Sí. Sí, profe. Muy bien, lo felicito porque... Solo cambia la escala, entonces. Exactamente. Y si cambia la escala, también cambia la unidad de medida. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Ok, muy bien. Aquí es donde vamos a hablar ahora de los sistemas de unidades. Tenemos los sistemas de unidades. Profe, Dígame. ¿puede explicarlo de antes? Porque no le comprendí todavía. Ok, muy bien. Vaya, por ejemplo, digamos que yo digo, se lo puedo explicar con temperatura. Sí, profe. Sí, vale. Digamos que una persona llega a donde el médico y dice que tiene 34 grados, 34 grados, no, 34 un poquito, 35 grados Celsius, ¿sí? Entonces, pero viene el doctor, únicamente tiene un termómetro que le está midiendo en escala Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces, el termómetro le va a dar el equivalente a 36 grados Celsius. Entonces, ¿será que están equivocados los termómetros? No. No, lo único que está cambiando es la escala. La escala en Fahrenheit son ranuras más pequeñas, ¿sí? En cambio, la escala Celsius, si usted nota, son aberturas un poco más grandes. Sí se puede observar en esta parte de aquí, ¿verdad? Sí. Pero, Entonces, profe, entonces, ¿cuánto equivaldrían 10 grados Celsius a como convertirlos a Fahrenheit? ¿O cómo?
Sí, sí, ¿cómo decirle? Ahorita así tendría que hacerle el cálculo, pero no tengo no tengo la... Profe, pero ¿cómo sabemos de cuánto, digamos, si tiene, cómo era la cantidad que usted había dicho de grados Fahrenheit? De grado, de grado Fahrenheit no había mencionado, había mencionado en grados, Celsius. en grados Celsius. ¿Cómo haría usted para saber cuánto es en grados Fahrenheit según la Fíjese que hay temperatura una que tiene? fórmula, Ajá, es que eso preguntaba yo. hay fórmulas que quiero ver. Déjeme ver. Sí, ya dejé de compartir. Son a través de fórmulas, ¿sí? A través de fórmulas. Ya estas fórmulas, espérenme. Estas fórmulas, déjenme ver, quiero ver si logro compartirlo. Ahorita le voy a compartir la pantalla para que me pueda comprender. Vale, sí se mira la pantalla, mire. Entonces, yo puedo utilizar estas unidades de conversión, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar grados Fahrenheit, yo puedo utilizar esta fórmula, 9/5 por los grados Celsius más 32, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo quiero encontrar los grados Celsius, utilizo 5/9 de grados Fahrenheit menos 32. Aquí hay una característica que el paréntesis nos está indicando aquí. El paréntesis nos está indicando que primero debo hacer la multiplicación esta y a ese producto debo sumarle 32. En cambio, para calcular o convertir de Fahrenheit a Celsius, utilizo primero la diferencia y esa diferencia la debo multiplicar con el número fraccionario. Y ese es un error que se comete bastante. Pero por el momento no lo vamos a abordar de esa forma. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar aquí. Bien. Entonces mencionaba los sistemas de unidades. Hay fundamentalmente tres sistemas de unidades. Tres sistemas de unidades, ¿sí? Tenemos el MKS, que este MKS es el que nosotros conocemos como Sistema Internacional. Tenemos el CGS, ¿sí? Y tenemos el otro que se llama británico, ¿sí? O el inglés, ¿ya? En realidad el nombre es británico, ¿sí? Muy bien. Ok, teníamos un ejercicio, este ejercicio lo vamos a dejar para después para que me puedan comprender, porque todo, si ustedes observan, es a través de longitudes, ¿sí? Entonces, vamos a dejar este ejercicio para posterior, para explicar lo que son magnitudes derivadas. Cuando hablamos de magnitudes derivadas, espérenme. ¿Quién me podría decir, o cómo me podrían decir, simplemente con calcular sombras alguna longitud? Pueden calcular a través de sombras. Observen hubo un señor, quiero ver, déjenme ver. No me acuerdo cómo se llama, pero hubo un griego que calculó el diámetro de la Tierra o hizo un intento por calcular el diámetro de la Tierra únicamente a través de del comportamiento de las sombras, ¿sí? Y ángulos, ¿ya? Eso
¿Será que él lo hizo de forma directa? ¿O No. lo hizo con fórmula? ¿Cómo así de forma directa? Es decir, medirlo, así como el ejercicio anterior. ¿Quién me está? Brandon, por favor, bórreme eso. Y como dos personas marcando lo mismo, pero en diferentes puntos de vista o algo así. Profe, ¿no tiene ahí una opción donde dice borrar todo? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a... No encontré borrar, pero ya están Sí, inhabilitados. profe, es que lo puse por accidente, pero no sé cómo borrar. Ah, ok, bueno, bueno, Hay una sigamos, opción donde sigamos. dice borrar todo. Sí, está a anotar, pero no. Vamos No, a digo, continuar. Vamos a continuar. digo a Brandon que ahí hay una cosa donde dice borrar todo. Ya no me sale el lapicito, no sé cómo borrarlo ya. Yo estoy en compu o laptop, por eso no me aparece Sí esa está, opción del sí lapicito. está. Gracias, sí, ya lo encontré. Entonces, en Ok. esta imagen que les estaba planteando, ustedes iban a medir algunas cosas, por ejemplo, la altura de un compañero o alguien que ustedes tengan cerca, un zapato, cuánto vale la anchura de su cuarta, de su mano. Entonces, ustedes iban a tener ciertos datos, ¿verdad? Entonces, para que se comprendiera mejor, ustedes hacen una medición directa, ¿sí? En esos casos, ustedes iban a hacer una medición directa. Pero este señor no podía hacer una medición directa porque tenía que irse de la luna a la Tierra, y en ese momento ni siquiera se pensaba la parte de Aristarco, se llamaba Aristarco, aquí está. No podía hacerlo, entonces se utilizaron fórmulas, ¿sí? Las fórmulas entonces nos van a dar origen a lo que nosotros conocemos como, pues lo voy a hacer para acá para que se logre observar. Miren, magnitudes derivadas. Entonces, en esta jornada hemos visto las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Y observen algo en lo que sí se parecen, que en las unidades, ¿sí? Perdón, que también se representan por unidades, ¿de acuerdo? Entonces, hay unidades del sistema internacional que nos van a estar representando también las magnitudes derivadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, profe. No, profe. Vaya, No, ya lo entendí. ¿se recuerdan ustedes que... No, profe. ¿Se recuerdan ustedes que la otra vez teníamos esta imagen en alguna de las sesiones anteriores como organizador gráfico? Sí. Fue en la clase anterior, creo. ¿Verdad? Ahora, lo que quiero que ustedes observen es de que aquí tenemos, ¿qué tipo de magnitud es esta? Metro por Metro. segundo. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y sería una fundamental o una derivada? Fundamental. ¿Cuáles son las fundamentales? Se podría medir por sí o con un instrumento como el metro, como el kilogramo. ¿Esta cantidad? Derivada. Es una derivada. Todas las fórmulas regularmente obtenemos esto. Vean, ya por el tiempo, porque incluso me pasé y no me habían dicho. Nos vamos a quedar hasta aquí. Únicamente necesito que se queden un momento nada más.
de séptimo D, del 1 al 5, del 6 al 10 y del 11 al 15. El resto ya puede ir a su, ¿cómo se llama? A su receso. Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, Profe. que les vaya bien.